¿Y si te dijera que la historia que nos contaron sobre la televisión a color es una mentira? ¿Qué pasaría si descubrieras que mientras las corporaciones más poderosas del mundo gastaban millones de dólares en laboratorios secretos, un joven de 21 años, trabajando completamente solo en un modesto taller de Ciudad de México, ya había resuelto el enigma que mantenía despiertos a cientos de ingenieros en Nueva York? Este no es otro video sobre invenciones, es la historia de cómo el mundo decidió olvidar al verdadero genio detrás de la tecnología que cambió nuestras vidas. Y antes de que te cuente quién era este joven y qué hizo exactamente, necesito pedirte algo crucial. Suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones porque esta historia va a enfurecerte, va a inspirarte y probablemente va a cambiar lo que creías saber sobre innovación y poder. Dale like si crees que las grandes corporaciones nos han mentido durante décadas. Y si puedes apoyar este canal para seguir destapando verdades ocultas, te lo agradeceré eternamente. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo es una injusticia histórica, es una conspiración de silencio que duró más de 80 años. Su nombre era Guillermo González Camarena. Probablemente nunca escuchaste hablar de él en la escuela. Probablemente ningún documental de History Channel te contó su historia. Probablemente cuando piensas en televisión a color, piensas en RCA, en David Sarnoff, en las grandes corporaciones americanas. Y esa es exactamente la mentira que vamos a destruir hoy. Porque en 1940, mientras el mundo entero miraba hacia Nueva York esperando el próximo gran avance tecnológico, en México estaba sucediendo algo que desafía toda lógica. Un joven sin financiamiento, sin laboratorio profesional, sin acceso a patentes secretas, sin un equipo de ingenieros, estaba a punto de revolucionar la televisión para siempre. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Lo logró antes que todos ellos. 10 días antes de que CBS hiciera su primera demostración pública, Guillermo ya había registrado su patente en México. 2 años antes de que RCA tuviera algo funcional, él ya transmitía imágenes a color en su casa. ¿Cómo es posible? ¿Por qué nunca nos lo contaron? ¿Quién decidió borrar su nombre de la historia? Para entender la magnitud de lo que Guillermo logró, necesitas entender su mundo. Necesitas ver lo que él vio. Es 1938. El mundo está al borde de la Segunda Guerra Mundial. La televisión acababa de nacer 2 años antes con transmisiones experimentales en Alemania durante los Juegos Olímpicos. Todo se veía en blanco y negro, imágenes fantasmales que parpadeaban constantemente en pantallas diminutas. Solo unas pocas miles de familias privilegiadas en Nueva York tenían televisores. Eran caros, la calidad era terrible, pero todos sabían que el futuro estaba en el color. El problema era brutal. Nadie en el planeta sabía cómo lograrlo. En los laboratorios de RCA en Princeton, cientos de los mejores ingenieros del mundo trabajaban día y noche. Presupuesto, millones de dólares. En febrero de 1940, organizaron una demostración privada ante la Comisión Federal de Comunicaciones. Fue un desastre absoluto. David Sarnoff, el todopoderoso presidente de RCA, canceló la demostración pública de inmediato, humillado. Envió a sus ingenieros de regreso con una orden terminante. No salgan de los laboratorios hasta que funcione perfectamente. Pero mientras esto sucedía en los rascacielos de Manhattan, a más de 3.000 kilómetros de distancia, en un barrio modesto de Ciudad de México, algo extraordinario ya estaba funcionando. Guillermo González Camarena había nacido el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco. Era el más joven de 7 hermanos en una familia que conocía bien la adversidad. Cuando Guillermo tenía apenas 2 años, su padre murió. Su madre, una mujer extraordinaria llamada Sara Camarena, tomó la decisión más difícil de su vida: mudarse con sus 7 hijos a Ciudad de México buscando un futuro mejor. No tenían dinero, no tenían conexiones, solo tenían esperanza y determinación. Y fue en esa ciudad, en medio de esa pobreza, donde comenzó a gestarse uno de los genios tecnológicos más importantes del siglo XX. Pero esto no fue suerte ni casualidad, fue obsesión pura desde la infancia.
Mientras otros niños de 8 años jugaban en las calles de la colonia Juárez, Guillermo se encerraba en el sótano de su casa rodeado de cables, circuitos y piezas de equipos desechados que rescataba de la basura. Sus vecinos lo veían como un niño extraño, antisocial, obsesionado con cosas que ningún niño debería entender. Su familia se preocupaba. Pasaba horas, días enteros en ese sótano. ¿Qué estaba haciendo allí abajo? La respuesta los dejó sin palabras. Con poco más de 8 años de edad, Guillermo había construido su primer radiotransmisor funcional. No con un kit educativo comprado en una tienda, no con ayuda de un profesor. Lo construyó completamente solo con piezas que encontraba en la basura, siguiendo diagramas de libros técnicos que apenas comprendía, experimentando, fallando, intentando de nuevo. A los 12 años ya operaba su propia estación de radio amateur en casa. Sus hermanos recuerdan que era capaz de quedarse despierto toda la noche ajustando frecuencias, perfeccionando la señal, comunicándose con radioaficionados en todo México. No era un hobby, era una necesidad vital, como si dentro de él ardiera un fuego que solo podía apagarse comprendiendo cómo funcionaba el mundo invisible de las ondas electromagnéticas, la electricidad, la transmisión de información a través del aire. Su madre no entendía nada de lo que hacía, pero veía el brillo en sus ojos y sabía que su hijo más pequeño tenía un don especial. Devoraba cualquier libro técnico que caía en sus manos, manuales de radio, tratados sobre electricidad, las últimas publicaciones sobre tecnología emergente. Todo de forma completamente autodidacta porque su familia no tenía dinero para pagarle tutores privados o equipos profesionales. Así que Guillermo aprendió a fabricar sus propios instrumentos. Si necesitaba un condensador, lo construía. Si necesitaba un transformador, lo ensamblaba con alambre de cobre y núcleos de hierro que conseguía en ferreterías. Cada componente de sus experimentos era hecho a mano con una precisión obsesiva. En 1930, con poco más de 13 años, algo extraordinario sucedió. Fue aceptado en la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos del Instituto Politécnico Nacional. Era el estudiante más joven de su generación, y fue allí, en esas aulas, donde su vida cambió para siempre de una forma que nadie podía anticipar. Uno de sus profesores había conseguido equipos experimentales de televisión traídos directamente desde Estados Unidos. Eran prototipos primitivos, pero funcionaban, y el día que Guillermo vio por primera vez esas imágenes moviéndose en blanco y negro en una pantalla, su mente literalmente explotó. Su familia recordaba años después que Guillermo llegó a casa completamente transformado. Tenía los ojos vidriosos, hablaba atropelladamente, gesticulaba con las manos tratando de explicar lo que había visto. «Mamá», le dijo a Sara Camarena, «vi imágenes moviéndose en una caja, vi el futuro». Y entonces agregó algo que ella nunca olvidaría. «Yo sueño en blanco y negro, mamá, pero no debería ser así. Si el mundo es a color, la televisión también debería serlo». Tenía 17 años y acababa de encontrar la obsesión que definiría el resto de su vida. Pero había un problema monumental que Guillermo todavía no comprendía completamente. Crear televisión a color no era simplemente agregar colores a la imagen en blanco y negro. Era un desafío técnico tan brutalmente complejo que las mentes más brillantes del planeta llevaban años intentando resolverlo sin éxito. ¿Por qué era tan difícil? Déjame explicártelo de una forma que puedas entender, porque esto es crucial para apreciar la magnitud del genio de Guillermo. La televisión en blanco y negro es relativamente simple, transmite un solo canal de información, que representa luz y oscuridad, un solo flujo de datos, punto. Pero el ojo humano percibe el color a través de 3 colores primarios: rojo, verde y azul. Eso significa que para crear una imagen a color completa necesitas capturar 3 imágenes simultáneamente, una para cada color. Luego necesitas codificar esas 3 imágenes en señales eléctricas sin que interfieran entre sí. Después tienes que transmitirlas por el aire a través de ondas de radio. Al llegar al televisor receptor, necesitas decodificarlas, sincronizarlas con precisión absoluta y finalmente reconstruir la imagen a color combinando perfectamente los 3 canales. Y todo esto con la tecnología disponible en 1938, sin computadoras, sin transistores, sin microprocesadores, sin nada digital.
solo tubos de vacío gigantescos que se calentaban como hornos, componentes mecánicos propensos a desajustarse y circuitos analógicos extremadamente sensibles a cualquier interferencia. Era como intentar hacer malabarismo con 3 antorchas encendidas mientras caminas sobre una cuerda floja en medio de un huracán, con los ojos vendados, y alguien te está gritando al oído. Imposible, decían los expertos. Imposible con la tecnología actual. Imposible sin presupuestos millonarios. Y ahí estaban las corporaciones más poderosas del planeta atacando este problema con todos sus recursos. RCA, cientos de ingenieros, los mejores del mundo, graduados de MIT, Princeton, Stanford. Laboratorios de última generación, presupuesto prácticamente ilimitado, conexiones directas con el gobierno estadounidense. CBS, equipos completos dedicados exclusivamente a resolver este enigma, acceso a todas las patentes y publicaciones científicas, capacidad de contratar a cualquier experto del planeta. Western Electric, General Electric, Philco, todos invirtiendo fortunas en la carrera por la televisión a color, porque sabían que quien resolviera esto primero controlaría una industria de miles de millones de dólares. Era la carrera tecnológica más importante de la época después de la bomba atómica, y ninguno, absolutamente ninguno, tenía una solución funcional. Guillermo González Camarena tenía en ese momento 21 años. Trabajaba completamente solo en un taller improvisado en su casa de la calle Abre 74 en la Colonia Juárez, sin financiamiento externo, sin equipo de apoyo, sin acceso a las patentes secretas de las corporaciones. Pero Guillermo tenía algo que todos ellos no tenían, una idea absolutamente brillante que cambiaría todo. Y antes de revelarte cuál fue esa idea, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez has enfrentado un problema que todos decían que era imposible de resolver? ¿Alguna vez tuviste que competir contra personas con mucho más recursos que tú? Si es así, deja un comentario contándome tu experiencia, porque esta historia es para ti. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación es la parte más emocionante. Dale like si quieres que siga destapando historias como esta, historias que las corporaciones prefieren que olvidemos. Ahora sí, déjame contarte el momento exacto en que Guillermo tuvo su revelación genial. Era 1938. Guillermo pasaba 14, 16, a veces 18 horas diarias en su taller. Había cubierto las paredes con diagramas, ecuaciones, bosquetos de circuitos. El piso estaba lleno de piezas de radios viejos, tubos de vacío quemados, herramientas improvisadas. Su familia apenas lo veía. Su madre le dejaba comida en la puerta del taller y él comía sin dejar de trabajar. Estaba obsesionado, consumido por el problema. Todos los ingenieros del mundo estaban intentando resolver la televisión a color de la misma manera, transmitir los 3 colores simultáneamente, en paralelo, todo al mismo tiempo. Eso requería triplicar la complejidad del sistema, triplicar el ancho de banda, triplicar todo. Por eso era tan caro, tan complicado, tan propenso a fallar. Pero una noche, mientras experimentaba con filtros de colores y discos giratorios para otro propósito completamente diferente, Guillermo tuvo una revelación que lo dejó paralizado. ¿Y si en lugar de transmitir los 3 colores al mismo tiempo, los transmito uno después del otro, tan rápido que el ojo humano no note la diferencia? Transmisión secuencial de campos. Era tan simple, tan elegante, tan obvio en retrospectiva, que Guillermo no podía creer que nadie más lo hubiera pensado. Pero ahí estaba el genio. Lo obvio siempre es obvio después de que alguien lo descubre. El ojo humano tiene una característica llamada persistencia retiniana. Cuando ves una imagen, tu cerebro la retiene por una fracción de segundo. Es por eso que el cine funciona. 24 imágenes por segundo se perciben como movimiento continuo. Guillermo se dio cuenta de que podía aprovechar esa misma característica para el color. Si transmitía primero la imagen roja, luego la verde, luego la azul, y repetía este ciclo lo suficientemente rápido, el cerebro humano automáticamente combinaría las 3 imágenes en una sola imagen a todo color. No necesitabas 3 canales simultáneos, solo necesitabas un canal que alternara rápidamente entre los 3 colores. Y diseñó algo genial para hacerlo realidad. Un disco mecánico con 3 filtros de colores transparentes, rojo, verde y azul, dispuestos en sectores. El disco giraría frente a la cámara a alta velocidad. Mientras gira, cada filtro captura la escena en su color correspondiente. Las 3 imágenes se transmiten secuencialmente, una después de la otra, a través de un solo canal. En el televisor receptor, un disco idéntico gira al mismo tiempo, perfectamente sincronizado con el disco de la cámara.
Cuando las 3 imágenes secuenciales llegan a la pantalla y pasan por los filtros giratorios del receptor, el ojo humano las percibe como una sola imagen a todo color. Era simple, era elegante, era económico de construir, y lo mejor de todo, realmente funcionaba. Guillermo se puso a trabajar inmediatamente con una energía maniática. Construyó cada pieza del sistema con sus propias manos. Los discos los cortó de planchas de aluminio ligero que consiguió en una ferretería. Los filtros de colores los fabricó experimentando con gelatinas fotográficas teñidas hasta encontrar las tonalidades exactas de rojo, verde y azul que necesitaba. El sistema de sincronización fue lo más complejo. Necesitaba que ambos discos giraran a la velocidad exacta y en la fase correcta, o la imagen se vería distorsionada. Diseñó un mecanismo de engranes y un motor eléctrico modificado que mantenía la sincronización perfecta. Pasó meses perfeccionando cada detalle, ajustando velocidades, calibrando colores, refinando el sistema de transmisión. Sus manos estaban permanentemente manchadas de grasa y tinta. Dormía 3 o 4 horas por noche. Su familia estaba preocupada por su salud, pero él no podía parar. Sabía que estaba cerca, muy cerca, de algo extraordinario. Y finalmente, en 1938, con apenas 21 años de edad, después de incontables experimentos y ajustes, Guillermo lo logró. Conectó todo el sistema en su casa de la calle Abre 74. Su hermano, Jorge González Camarena, quien más tarde se convertiría en uno de los pintores y muralistas más reconocidos de México, estaba visitándolo esa tarde. Guillermo lo llamó al taller con urgencia. «Guillermo, ven rápido. Creo que funciona». Jorge bajó las escaleras sin saber que estaba a punto de presenciar un momento histórico. Guillermo encendió el transmisor. Los discos comenzaron a girar con un zumbido mecánico constante. Ajustó los controles de sincronización y entonces, en la pequeña pantalla del receptor, apareció una imagen. Pero no era una imagen en blanco y negro como todas las que existían en el mundo en ese momento. Era una imagen a color. Colores reales, vibrantes, precisos. Jorge se quedó paralizado mirando la pantalla. «Guillermo», susurró, «¿qué es esto?» Guillermo sonrió. Probablemente fue la primera vez que sonreía en meses. «Es televisión a color, Bermano, la primera del mundo». Guillermo González Camarena se convirtió así en la primera persona en la historia de la humanidad en ver televisión a color funcionando realmente. No en un laboratorio millonario de Nueva York, no ante una comisión gubernamental. En un modesto taller en Ciudad de México, creado por un joven de 21 años trabajando completamente solo. Guillermo había resuelto el problema que las corporaciones más poderosas del planeta no podían descifrar. Antes que RCA con sus millones de dólares, antes que CBS con sus cientos de ingenieros, antes que cualquier empresa o gobierno del mundo. Pero resolver el problema técnico era solo el principio. Ahora venía algo aún más difícil, algo que requeriría más que genio ingenieril: proteger su invento del mundo corporativo que lo rodeaba. Porque Guillermo sabía algo crucial. En ese momento, en 1938, él era el único ser humano en el planeta con un sistema funcional de televisión a color. Pero si las corporaciones se enteraban y copiaban su idea antes de que él la patentara, todo su trabajo se perdería. No recibiría crédito, no recibiría compensación y, peor aún, las empresas que tenían presupuestos millonarios perfeccionarían su diseño y reclamarían la invención como propia. Guillermo necesitaba dinero para patentar. Las patentes internacionales son caras, especialmente en Estados Unidos, y él no tenía ni un centavo extra. Así que hizo algo extraordinario. Escribió y compuso una canción llamada Río Colorado. La canción se convirtió en un éxito comercial en México. Con las regalías que recibió, Guillermo finalmente tuvo los recursos para hacer lo que necesitaba: registrar formalmente su invención. El 19 de agosto de 1940, Guillermo caminó hasta la Oficina Mexicana de Patentes y Marcas, llevando bajo el brazo los planos técnicos completos de su sistema. Estaba nervioso, sudaba, sus manos temblaban ligeramente. Sabía que lo que estaba a punto de registrar podía cambiar la historia de la tecnología para siempre. Presentó su solicitud: Patente Mexicana número 40235, Sistema Tricromático Secuencial de Campos. El nombre técnico de su disco mágico. Los funcionarios de la Oficina de Patentes revisaron los documentos. Uno de ellos lo miró con escepticismo. «¿Usted diseñó esto solo?», preguntó. «Sí, señor», respondió Guillermo. «¿Cuántos años tiene?». «23, señor». El funcionario movió la cabeza con incredulidad, pero procesó la solicitud.
Y entonces sucedió algo que Guillermo no esperaba, algo que haría esta historia aún más dramática. Exactamente 10 días después, el 29 de agosto de 1940, en Nueva York, la CBS realizó su primera demostración pública de televisión a color ante la prensa especializada. El ingeniero húngaro Peter Carl Goldmark, trabajando para CBS, presentó un sistema que usaba exactamente el mismo principio que Guillermo. Un disco mecánico giratorio con filtros de colores, transmisión secuencial de campos, sincronización precisa. La demostración fue un éxito. Los periodistas quedaron maravillados. Los titulares al día siguiente en los periódicos de Nueva York proclamaban: CBS demuestra televisión a color funcional. El futuro ha llegado. Goldmark fue celebrado como un genio. CBS recibió elogios por su innovación tecnológica. Pero había una diferencia crucial, absolutamente crucial, que cambiaría todo. Goldmark trabajaba para una corporación multimillonaria con acceso ilimitado a recursos, abogados, ingenieros y conexiones políticas. Guillermo trabajaba solo en México. Y había llegado primero, 10 días antes. Había registrado su patente 10 días antes de que CBS hiciera su demostración pública. En el mundo de las patentes, 10 días es una eternidad. Es la diferencia entre ser el inventor oficial y ser relegado a una nota al pie de página. Guillermo lo sabía, por eso había corrido tanto para registrar su patente. Pero registrar en México era solo el primer paso. El mercado real, el mercado multimillonario, estaba en Estados Unidos. Si Guillermo quería que su invención fuera reconocida mundialmente, necesitaba una patente estadounidense. Y ahí comenzaba la verdadera batalla. Solicitó la patente en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. El proceso fue largo, complicado, lleno de revisiones técnicas y cuestionamientos. Las corporaciones estadounidenses comenzaron a presionar. ¿Cómo era posible que un joven mexicano sin recursos hubiera desarrollado esto antes que RCA o CBS? Debía haber copiado algo, argumentaban. Debía haber accedido ilegalmente a información confidencial. Los abogados de Guillermo presentaron evidencia tras evidencia. Sus cuadernos de experimentos con fechas verificables, testimonios de sus profesores y familiares, los planos originales, las fotografías del sistema funcionando en su taller. Finalmente, el 15 de septiembre de 1942, después de 2 años de proceso, Guillermo recibió el documento que cambiaría su vida. Patente estadounidense US 229619, Chromoscopic Adapter for Television. Un joven mexicano de 25 años acababa de patentar oficialmente un sistema de televisión a color en Estados Unidos antes que las corporaciones más poderosas del mundo. Era un triunfo absoluto. David contra Goliat. El ingeniero solitario contra los gigantes corporativos. México contra Estados Unidos. El talento contra el dinero. Guillermo debería haber sido celebrado mundialmente. Debería haber aparecido en la portada de todas las revistas científicas. Debería haber recibido ofertas millonarias, reconocimiento internacional, un lugar en los libros de historia junto a Edison, Tesla o Marconi. Pero no sucedió nada de eso, porque Guillermo no sabía que su verdadera batalla apenas comenzaba. Había vencido a los gigantes en el terreno técnico, pero ahora enfrentaría algo mucho más poderoso, algo contra lo que ningún ingeniero puede luchar. El poder del dinero para reescribir la historia. Y antes de contarte exactamente qué sucedió después, necesito que hagas algo ahora. Deja un comentario ahora mismo diciéndome si alguna vez escuchaste hablar de Guillermo González Camarena antes de este video. Porque la respuesta a esa pregunta es la prueba exacta de lo que estoy a punto de revelarte. Dale like si crees que esta historia merece ser conocida por millones de personas. Y suscríbete porque vamos a destapar exactamente cómo las corporaciones borraron a Guillermo de la historia oficial. Guillermo González Camarena tenía la patente, tenía la tecnología funcional, tenía el reconocimiento oficial. Todo parecía perfecto. Su sistema funcionaba mejor de lo que había imaginado. En 1946, realizó demostraciones públicas en México ante autoridades gubernamentales, periodistas y empresarios. La gente quedaba maravillada viendo imágenes a color moviéndose en la pantalla. Era magia tecnológica. En 1951, hizo algo revolucionario. Transmitió cirugías médicas a color en directo desde el Hospital Juárez para enseñar a estudiantes de medicina en otras ubicaciones.
Los doctores podían ver con precisión absoluta los colores reales de los tejidos, la sangre, los órganos. Esto mejoró dramáticamente la educación médica en México. En 1952, Guillermo fundó el Canal 5 de televisión, uno de los primeros canales mexicanos, y finalmente, el 31 de agosto de 1963, realizó la primera transmisión comercial de televisión a color en México, 14 años antes de que Estados Unidos adoptara el color como estándar. Su tecnología no solo funcionaba, estaba siendo usada, estaba cambiando vidas, estaba educando millones de personas. Pero el ojo humano percibe el color a través de 3 colores primarios: rojo, verde y azul. Eso significa que para crear una imagen a color completa necesitas capturar 3 imágenes simultáneamente, una para cada color. Luego necesitas codificar esas 3 imágenes en señales eléctricas sin que interfieran entre sí. Después tienes que transmitirlas por el aire a través de ondas de radio. Al llegar al televisor receptor, necesitas decodificarlas, sincronizarlas con precisión absoluta y finalmente reconstruir la imagen a color combinando perfectamente los 3 canales. Y todo esto con la tecnología disponible en 1938, sin computadoras, sin transistores, sin microprocesadores, sin nada digital. Solo tubos de vacío gigantescos que se calentaban como hornos, componentes mecánicos propensos a desajustarse y circuitos analógicos extremadamente sensibles a cualquier interferencia. Era como intentar hacer malabarismo con 3 antorchas encendidas mientras caminas sobre una cuerda floja en medio de un huracán, con los ojos vendados y alguien te está gritando al oído. Imposible, decían los expertos. Imposible con la tecnología actual. Imposible sin presupuestos millonarios. Y ahí estaban las corporaciones más poderosas del planeta atacando este problema con todos sus recursos. RCA, cientos de ingenieros, los mejores del mundo, graduados de MIT, Princeton, Stanford. Laboratorios de última generación, presupuesto prácticamente ilimitado, conexiones directas con el gobierno estadounidense. CBS, equipos completos dedicados exclusivamente a resolver este enigma, acceso a todas las patentes y publicaciones científicas, capacidad de contratar a cualquier experto del planeta. Western Electric, General Electric, Philco, todos invirtiendo fortunas en la carrera por la televisión a color, porque sabían que quien resolviera esto primero controlaría una industria de miles de millones de dólares. Era la carrera tecnológica más importante de la época después de la bomba atómica, y ninguno, absolutamente ninguno, tenía una solución funcional. Guillermo González Camarena tenía en ese momento 21 años. Trabajaba completamente solo en un taller improvisado en su casa de la calle Abre 74 en la Colonia Juárez, sin financiamiento externo, sin equipo de apoyo, sin acceso a las patentes secretas de las corporaciones. Pero Guillermo tenía algo que todos ellos no tenían, una idea absolutamente brillante que cambiaría todo. Y antes de revelarte cuál fue esa idea, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez has enfrentado un problema que todos decían que era imposible de resolver? ¿Alguna vez tuviste que competir contra personas con mucho más recursos que tú? Si es así, deja un comentario contándome tu experiencia, porque esta historia es para ti. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación es la parte más emocionante. Dale like si quieres que siga destapando historias como esta, historias que las corporaciones prefieren que olvidemos. Ahora sí, déjame contarte el momento exacto en que Guillermo tuvo su revelación genial. Era 1938. Guillermo pasaba 14, 16, a veces 18 horas diarias en su taller. Había cubierto las paredes con diagramas, ecuaciones, bosquetos de circuitos. El piso estaba lleno de piezas de radios viejos, tubos de vacío quemados, herramientas improvisadas. Su familia apenas lo veía. Su madre le dejaba comida en la puerta del taller y él comía sin dejar de trabajar. Estaba obsesionado, consumido por el problema. Todos los ingenieros del mundo estaban intentando resolver la televisión a color de la misma manera, transmitir los 3 colores simultáneamente, en paralelo, todo al mismo tiempo. Eso requería triplicar la complejidad del sistema, triplicar el ancho de banda, triplicar todo. Por eso era tan caro, tan complicado, tan propenso a fallar. Pero una noche, mientras experimentaba con filtros de colores y discos giratorios para otro propósito completamente diferente, Guillermo tuvo una revelación que lo dejó paralizado. ¿Y si en lugar de transmitir los 3 colores al mismo tiempo, los transmito uno después del otro, tan rápido que el ojo humano no note la diferencia? Transmisión secuencial de campos.
Era tan simple, tan elegante, tan obvio en retrospectiva, que Guillermo no podía creer que nadie más lo hubiera pensado. Pero ahí estaba el genio. Lo obvio siempre es obvio después de que alguien lo descubre. El ojo humano tiene una característica llamada persistencia retiniana. Cuando ves una imagen, tu cerebro la retiene por una fracción de segundo. Es por eso que el cine funciona. 24 imágenes por segundo se perciben como movimiento continuo. Guillermo se dio cuenta de que podía aprovechar esa misma característica para el color. Si transmitía primero la imagen roja, luego la verde, luego la azul, y repetía este ciclo lo suficientemente rápido, el cerebro humano automáticamente combinaría las tres imágenes en una sola imagen a todo color. No necesitabas tres canales simultáneos, solo necesitabas un canal que alternara rápidamente entre los tres colores. Y diseñó algo genial para hacerlo realidad. Un disco mecánico con tres filtros de colores transparentes, rojo, verde y azul, dispuestos en sectores. El disco giraría frente a la cámara a alta velocidad. Mientras gira, cada filtro captura la escena en su color correspondiente. Las tres imágenes se transmiten secuencialmente, una después de la otra, a través de un solo canal. En el televisor receptor, un disco idéntico gira al mismo tiempo, perfectamente sincronizado con el disco de la cámara. Cuando las tres imágenes secuenciales llegan a la pantalla y pasan por los filtros giratorios del receptor, el ojo humano las percibe como una sola imagen a todo color. Era simple, era elegante, era económico de construir, y lo mejor de todo, realmente funcionaba. Guillermo se puso a trabajar inmediatamente con una energía maniática. Construyó cada pieza del sistema con sus propias manos. Los discos los cortó de planchas de aluminio ligero que consiguió en una ferretería. Los filtros de colores los fabricó experimentando con gelatinas fotográficas teñidas hasta encontrar las tonalidades exactas de rojo, verde y azul que necesitaba. El sistema de sincronización fue lo más complejo. Necesitaba que ambos discos giraran a la velocidad exacta y en la fase correcta, o la imagen se vería distorsionada. Diseñó un mecanismo de engranes y un motor eléctrico modificado que mantenía la sincronización perfecta. Pasó meses perfeccionando cada detalle, ajustando velocidades, calibrando colores, refinando el sistema de transmisión. Sus manos estaban permanentemente manchadas de grasa y tinta. Dormía 3 o 4 horas por noche. Su familia estaba preocupada por su salud, pero él no podía parar. Sabía que estaba cerca, muy cerca, de algo extraordinario. Y finalmente, en 1938, con apenas 21 años de edad, después de incontables experimentos y ajustes, Guillermo lo logró. Conectó todo el sistema en su casa de la calle Abre 74. Su hermano, Jorge González Camarena, quien más tarde se convertiría en uno de los pintores y muralistas más reconocidos de México, estaba visitándolo esa tarde. Guillermo lo llamó al taller con urgencia. «Guillermo, ven rápido, creo que funciona». Jorge bajó las escaleras sin saber que estaba a punto de presenciar un momento histórico. Guillermo encendió el transmisor. Los discos comenzaron a girar con un zumbido mecánico constante. Ajustó los controles de sincronización y entonces, en la pequeña pantalla del receptor, apareció una imagen. Pero no era una imagen en blanco y negro como todas las que existían en el mundo en ese momento. Era una imagen a color. Colores reales, vibrantes, precisos. Jorge se quedó paralizado mirando la pantalla. «Guillermo», susurró, «¿qué es esto?» Guillermo sonrió. Probablemente fue la primera vez que sonreía en meses. «Es televisión a color, Bermano, la primera del mundo». Guillermo González Camarena se convirtió así en la primera persona en la historia de la humanidad en ver televisión a color funcionando realmente. No en un laboratorio millonario de Nueva York, no ante una comisión gubernamental. En un modesto taller en Ciudad de México, creado por un joven de 21 años trabajando completamente solo. Guillermo había resuelto el problema que las corporaciones más poderosas del planeta no podían descifrar. Antes que RCA con sus millones de dólares, antes que CBS con sus cientos de ingenieros, antes que cualquier empresa o gobierno del mundo. Pero resolver el problema técnico era solo el principio. Ahora venía algo aún más difícil, algo que requeriría más que genio ingenieril, proteger su invento del mundo corporativo que lo rodeaba. Porque Guillermo sabía algo crucial. En ese momento, en 1938, él era el único ser humano en el planeta con un sistema funcional de televisión a color. Pero si las corporaciones se enteraban y copiaban su idea antes de que él la patentara, todo su trabajo se perdería. No recibiría crédito, no recibiría compensación y, peor aún, las empresas que tenían presupuestos millonarios perfeccionarían su diseño y reclamarían la invención como propia.
Guillermo necesitaba dinero para patentar. Las patentes internacionales son caras, especialmente en Estados Unidos. Y él no tenía ni un centavo extra. Así que hizo algo extraordinario. Escribió y compuso una canción llamada Río Colorado. La canción se convirtió en un éxito comercial en México. Con las regalías que recibió, Guillermo finalmente tuvo los recursos para hacer lo que necesitaba: registrar formalmente su invención. El 19 de agosto de 1940, Guillermo caminó hasta la Oficina Mexicana de Patentes y Marcas, llevando bajo el brazo los planos técnicos completos de su sistema. Estaba nervioso, sudaba, sus manos temblaban ligeramente. Sabía que lo que estaba a punto de registrar podía cambiar la historia de la tecnología para siempre. Presentó su solicitud: Patente Mexicana número 40235, Sistema Tricromático Secuencial de Campos. El nombre técnico de su disco mágico. Los funcionarios de la Oficina de Patentes revisaron los documentos. Uno de ellos lo miró con escepticismo. ¿Usted diseñó esto solo?, preguntó. Sí, señor, respondió Guillermo. ¿Cuántos años tiene? 23, señor. El funcionario movió la cabeza con incredulidad, pero procesó la solicitud. Y entonces sucedió algo que Guillermo no esperaba, algo que haría esta historia aún más dramática. Exactamente 10 días después, el 29 de agosto de 1940, en Nueva York, la CBS realizó su primera demostración pública de televisión a color ante la prensa especializada. El ingeniero húngaro Peter Carl Goldmark, trabajando para CBS, presentó un sistema que usaba exactamente el mismo principio que Guillermo: un disco mecánico giratorio con filtros de colores, transmisión secuencial de campos, sincronización precisa. La demostración fue un éxito. Los periodistas quedaron maravillados. Los titulares al día siguiente en los periódicos de Nueva York proclamaban: CBS demuestra televisión a color funcional. El futuro ha llegado. Goldmark fue celebrado como un genio. CBS recibió elogios por su innovación tecnológica. Pero había una diferencia crucial, absolutamente crucial, que cambiaría todo. Goldmark trabajaba para una corporación multimillonaria con acceso ilimitado a recursos, abogados, ingenieros y conexiones políticas. Guillermo trabajaba solo en México. Y había llegado primero, 10 días antes. Había registrado su patente 10 días antes de que CBS hiciera su demostración pública. En el mundo de las patentes, 10 días es una eternidad. Es la diferencia entre ser el inventor oficial y ser relegado a una nota al pie de página. Guillermo lo sabía, por eso había corrido tanto para registrar su patente. Pero registrar en México era solo el primer paso. El mercado real, el mercado multimillonario, estaba en Estados Unidos. Si Guillermo quería que su invención fuera reconocida mundialmente, necesitaba una patente estadounidense. Y ahí comenzaba la verdadera batalla. Solicitó la patente en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. El proceso fue largo, complicado, lleno de revisiones técnicas y cuestionamientos. Las corporaciones estadounidenses comenzaron a presionar. ¿Cómo era posible que un joven mexicano sin recursos hubiera desarrollado esto antes que RCA o CBS? Debía haber copiado algo, argumentaban. Debía haber accedido ilegalmente a información confidencial. Los abogados de Guillermo presentaron evidencia tras evidencia: sus cuadernos de experimentos con fechas verificables, testimonios de sus profesores y familiares, los planos originales, las fotografías del sistema funcionando en su taller. Finalmente, el 15 de septiembre de 1942, después de 2 años de proceso, Guillermo recibió el documento que cambiaría su vida: Patente estadounidense US 229619, Chromoscopic Adapter for Television. Un joven mexicano de 25 años acababa de patentar oficialmente un sistema de televisión a color en Estados Unidos antes que las corporaciones más poderosas del mundo. Era un triunfo absoluto. David contra Goliat. El ingeniero solitario contra los gigantes corporativos. México contra Estados Unidos. El talento contra el dinero. Guillermo debería haber sido celebrado mundialmente. Debería haber aparecido en la portada de todas las revistas científicas. Debería haber recibido ofertas millonarias, reconocimiento internacional, un lugar en los libros de historia junto a Edison, Tesla o Marconi. Pero no sucedió nada de eso, porque Guillermo no sabía que su verdadera batalla apenas comenzaba. Había vencido a los gigantes en el terreno técnico,
pero ahora enfrentaría algo mucho más poderoso, algo contra lo que ningún ingeniero puede luchar: el poder del dinero para reescribir la historia. Y antes de contarte exactamente qué sucedió después, necesito que hagas algo ahora. Deja un comentario ahora mismo diciéndome si alguna vez escuchaste hablar de Guillermo González Camarena antes de este video. Porque la respuesta a esa pregunta es la prueba exacta de lo que estoy a punto de revelarte. Dale like si crees que esta historia merece ser conocida por millones de personas. Y suscríbete porque vamos a destapar exactamente cómo las corporaciones borraron a Guillermo de la historia oficial. Guillermo González Camarena tenía la patente, tenía la tecnología funcional, tenía el reconocimiento oficial. Todo parecía perfecto. Su sistema funcionaba mejor de lo que había imaginado. En 1946, realizó demostraciones públicas en México ante autoridades gubernamentales, periodistas y empresarios. La gente quedaba maravillada viendo imágenes a color moviéndose en la pantalla. Era magia tecnológica. En 1951, hizo algo revolucionario. Transmitió cirugías médicas a color en directo desde el Hospital Juárez para enseñar a estudiantes de medicina en otras ubicaciones. Los doctores podían ver con precisión absoluta los colores reales de los tejidos, la sangre, los órganos. Esto mejoró dramáticamente la educación médica en México. En 1952, Guillermo fundó el Canal 5 de televisión, uno de los primeros canales mexicanos. Y finalmente, el 31 de agosto de 1963, realizó la primera transmisión comercial de televisión a color en México, 14 años antes de que Estados Unidos adoptara el color como estándar. Su tecnología no solo funcionaba, estaba siendo usada, estaba cambiando vidas, estaba educando millones de personas.